¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal La Nave Histórica del Tenis. Te saluda tu profe Enrique Heredia y vamos a resolver el examen que se ha tomado el día de hoy, domingo 5 de septiembre, para los chicos del área E. Se supone que Historia Universal, la historia del Perú es lo que viene más complejo porque es justamente el área de letras, ¿no? El área de sociales incluso. Pero déjame decirte, me animaría a decir incluso, el examen de ayer, del sábado 4, ha estado más difícil. Sí, creo que sí, ha estado un poco más difícil. Pero bueno, vamos a resolverlo sí o sí. Ojo que vamos a tener el solucionario de todo el examen en nuestro canal. No te olvides también que los días viernes a las 9 de la noche estamos transmitiendo el ciclo free paralelo a la pre-San Marcos. Así que si quieres estar al tanto de eso, también puedes vernos todos los viernes a las 9 de la noche. Comencemos con la resolución de esta preguntita, la número 66. Los hombres dejaron el estado de la naturaleza y se reunieron en sociedad para la utilidad común. Este pacto por el cual los hombres perdieron su natural independencia, con el pasar de los siglos llevó a la creación de gobiernos que los mantienen oprimidos. La civilización hace un llamado a construir un nuevo pacto que reconozca la libertad de los hombres y los armonice con los mandatos de la voluntad general. Estos planteamientos pertenecen al pensador ilustrado. Mira, te está hablando, la pregunta yo creo que está bastante directa, porque te está hablando de un pacto, ¿no? Esta palabrita es interesante, un pacto. Para hacer un pacto se necesitan pues mínimo dos personas, ¿no? O sea, yo tengo que hacer un pacto contigo y llegar a algún acuerdo, ¿cierto? Tenemos que llegar a un acuerdo en común para que se realice un pacto. Pero mira, en la tercera línea dice, llevó a la creación de gobiernos que los mantienen oprimidos. O sea, parece que ese pacto que se había hecho estuvo mal porque los gobiernos están oprimiendo. Luego dice, la civilización hace un llamado a construir un nuevo pacto. Esta palabra también es súper interesante. Vamos a subrayarla, ¿ya? Construir un nuevo pacto. Quiere decir, amigos, que no hay conformidad con lo que se estaba llevando en Europa. Hay la necesidad de hacer un nuevo pacto social. Profesor, estamos hablando de los ilustrados, ¿no? En la última línea dice, estos planteamientos pertenecen al pensador ilustrado. Recuerda que la ilustración es un movimiento de la razón, donde se hacen críticas. En el sistema social se critican los estamentos, se critica en la política al absolutismo. Un pensador llamado James Jacques Rousseau, en su obra El contrato social, plantea un pacto entre el gobierno y los pueblos, para que ese gobierno ya no sea opresor y escuche las demandas populares. Si el gobierno escucha las demandas del pueblo, entonces, ¿qué podemos hacer? Un pacto, un pacto social, un contrato. Justamente por eso es que la obra de Rousseau se llama El contrato social. A eso se refiere la pregunta 66, bastante sencilla, diría yo. La clave, obviamente, es James Jacques Rousseau. Profesor, pero me confundió, no vi nada del contrato social, pero el pacto es un contrato, pues muchachos, un pacto es un contrato. Tú ves este video, te llena un poco de información, llega a ti esta información, me das like. Estamos haciendo un pacto, ¿cierto? Donde nos beneficiamos tú y yo. Nos estamos beneficiando, tú estás suscrito al canal, te beneficias con este conocimiento free, obvio, ¿sí o no? Así que la clave aquí es James Jacques Rousseau, el contrato social. La pregunta número 67 dice, los conflictos independentistas en la región de los Balcanes amenazaron directamente la integridad territorial y política de imperios multiétnicos como el turco otomano y el austrohúngaro. Estos conflictos, que fueron un factor importante para desencadenar la Primera Guerra Mundial, estuvieron motivados por movimientos. Lo interesante de esta pregunta es la zona de los Balcanes, que tradicionalmente se le llama el polvorín de Europa. Polvorín. Profe, ¿por qué polvorín? Porque cada rato estallan conflictos. Pues esta zona rica en petróleo, históricamente en el siglo XX, pues estallaban conflictos en pleno contexto de la paz armada. Por ejemplo, los griegos querían liberarse, ¿no? Del Imperio Otomano, luego le van a querer seguir países como Bulgaria, como Serbia, Montenegro, ¿no es cierto? Que quieren salirse del yugo austrohúngaro. Oye, ¿tú recuerdas ese incidente de Francisco Fernando? ¿Te acuerdas que lo asesinaron ese tipo en Sarajevo con su esposa Sofía por mano negra? ¿Recuerdas? Ya. ¿Por qué lo mataron, ah?
¿Acaso no fue por estas minorías nacionalistas que buscaban su libertad en una expresión de rechazo al imperio austrohúngaro generaron estos movimientos de protesta? ¿Acaso no fue por eso? Entonces, una de las razones que nos lleva a la Primera Guerra Mundial es el exaltado nacionalismo de estos países pequeños. Estos países que te estoy mencionando, Serbia, Montenegro, Bulgaria, ¿no? La propia Grecia, ¿no? Que se había independizado del Imperio Otomano, del Imperio Turco Otomano, son nacionalistas, pues, defienden su patria, se identifican con su nación. Y esto nos va a empujar a un conflicto grande de 1914. Por lo tanto, la clave de esta pregunta número 67, diría yo, bastante sencillo, son nacionalistas que buscaban la formación de estados propios. Son nacionalistas que quieren liberarse. El mejor ejemplo, Austria-Hungría, que sometía a estas minorías, y el Imperio Otomano, que también sometía a los griegos en la zona balcánica, ¿correcto? Ojo, en el último examen de admisión, en el que se tomó en octubre del año pasado, hubo una pregunta también de la Primera Guerra Mundial relacionado a este conflicto de los Balcanes, ¿ah? Cuidado, que ya van 2 veces consecutivas que San Marcos está preguntando sobre el problema balcánico, el polvorín de Europa, como lo conocen los historiadores. Sí. Pregunta número 68. El gobierno de la antigua China, por su amplio territorio, diversidad cultural y geográfica, significó un reto político para las diferentes dinastías. Para superar estos problemas, el primer imperio chino de la dinastía Qing procedió a establecer una serie de medidas que permitió la unificación política y cultural. Determine cuál o cuáles fueron estas medidas. China es uno de los temas poco comunes que tocan en admisión. Y te puede venir porque en el prospecto tocan Lejano Oriente, y Lejano Oriente es China, es India. Ahora, esta pregunta no estuvo tan compleja porque viene lo tradicional de China. ¿Qué es recordar lo tradicional de China? Sus dinastías. Ya, Shang, Zhou, Xin y Han. Justamente esta pregunta habla sobre la dinastía Xin, o algunos también la llaman dinastía Qing. No hay ningún problema a la hora de pronunciar. Esta dinastía se caracteriza porque China se vuelve un imperio. Es más, ahí mismo te lo dice. Para superar estos problemas, el primer imperio chino de la dinastía Qing, ella te lo dijo, es la dinastía imperial. Sigamos leyendo. Procedió a establecer una serie de medidas que permitió la unificación política y cultural. Es que, ¿cómo se hace un imperio? Esa es la pregunta. Para construir un imperio tienes que unificar a todos los que están a tu alrededor. Suena sencillo, unificar, pero ¿cómo los unifico? Bueno, ahí te lo está diciendo, unificación por medios políticos y por medios culturales. Podríamos hablar de conquistas, sí. Podríamos hablar de escritura como parte de una cultura, sí. Leamos las medidas, a ver, leamos las oraciones. Estableció o establecimiento de un tipo único de escritura para la comunicación entre la burocracia imperial y la regional. De hecho, que si se maneja el mismo sistema escrito entre la burocracia imperial y la regional, la comunicación mejora. ¿Qué pasaría si la burocracia y las zonas de las regiones tienen escritura distinta? Se rompería ese lazo de comunicación, ¿cierto? No habría tanto diálogo y por ende el imperio iría pues cada uno por su lado. Para unificarlo fue necesario que Qin Shi Huang Ti establezca un sistema escrito. Por lo tanto, la oración 1 sería correcta. Vamos a ponerle acá un check. Luego dice, la promoción de la coexistencia pacífica de diversas religiones como el budismo, el taoísmo y el confucianismo. A ver, hay un punto interesante sobre todo con el confucianismo, ¿no? Sobre todo con el confucianismo. El confucianismo, que ya había comenzado a predicarse años antes en la dinastía de los Zhou, el confucianismo habla mucho sobre el respeto, ¿no? El respeto a las tradiciones, hay una suerte de oposición a los cambios, ¿no? Y ahí pues entraría en controversias con Chi Huang Ti, porque Chi Huang Ti está construyendo un imperio, cosa que nunca antes se había visto en China. Chi Huang Ti está cambiando las cosas. El confucianismo no, pues el confucianismo es más conservador. El confucianismo no quiere esta alteración del orden.
Entonces, el confucianismo no entra a tallar dentro del sistema imperialista chino. Por eso que la oración dos muchachos, podríamos decirla, es como tu ex, falsa. Ahora, también incluso, por ejemplo, ¿no? Yo siempre recomiendo que en un examen te vayas por lo fijo, ¿no? Por lo que más conoces o por ahí juegues con las alternativas. La oración 3, cuando dice organización de territorio por medio de unidades políticas autónomas sometidas al mando de señores locales. Esta, mira, acá, señores locales. Señores locales. ¿Eso no suena a feudalismo? Si bien es cierto, feudalismo como sistema, eso es Europa, no lo voy a discutir, pero en la dinastía Zhou sí hubo una suerte de sistema feudal, una suerte, ¿no? No fue igual, ¿no? Pero muy parecido. Incluso por eso habían reinos combatientes, ¿no? Zhou del Este, Zhou del Oeste, estos picos se paraban echando a los Goku así contra Jiren, se agarraban con todo. Fue la etapa de los reinos combatientes, la dinastía de los Zhou. Entonces, cuando te dice eso, sometidas al mando de señores locales, falso, pues, porque en la dinastía Qin, el que manda es Qi Huangdi, el emperador chino. ¿Has visto esa película? La momia 3, creo que no, la tumba del emperador dragón, donde Jet Li protagoniza. Es una película, te la recomiendo. Así que la 3, chicos, también, pues, también sería equivocada. Señores locales, no, pues, señores locales, no hay forma. 4. Establecimiento de sistemas de prefecturas para gobernar el territorio por medio de autoridades designadas por el emperador. Claro, claro que sí. El emperador, ¿no? Y su burocracia, ¿correcto, chicos? Les permite tener el control del sistema imperial, obvio. Ti, sus, vamos a llamarlo, su burocracia misma, ¿no? Sus políticos, entre ellos hay una coordinación para que el imperio tenga un norte. Recuerda que en Ti se construye, ¿no? La Gran Muralla China, en Ti se da la creación del sistema oficial de pesas y medidas, se alcanza la máxima expansión territorial. Por lo tanto, sí, Ti establece un sistema de prefecturas. Esa también tendría que ser correcta. Por lo tanto, me parece que ya tenemos la clave 1 y 4. Alternativa de sí. Muy bien, vamos a la pregunta número 69. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngaro, es considerado como la causa directa de la Primera Guerra Mundial. No obstante, este hecho no hizo más que desencadenar tensiones sociales, políticas y económicas ya latentes desde décadas atrás que estuvieron vinculadas al imperialismo y al nacionalismo. Teniendo en cuenta lo mencionado, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Ok, está hablando de la preguerra, ¿no? Está hablando de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. El antecedente más importante, chicos, es la paz armada. 1871 hasta 1914. Profe, ¿cuántos años? 14 al 71, 43, ¿no? 43 años, ya. Suma de tu profe al toque, pues algo, logaritmos al toque. Ya, mira, en esos 43 años de previa, las potencias se comenzaron a armar, pues. Sí, claro, se comenzaron a armar. Habían tensiones. Ellos decían, ¿no? Estamos en paz, no, no pasa nada, ¿no? Te doy la mano nomás. Y cuando se iban, ¿no? Se te mentaban la mano. Así eran las potencias, ¿no? Las potencias no entraban en guerras así directas como tal, pero ya se estaban armando militarmente. Esa es la paz armada, pues amigos, la paz armada. Ahora, leamos uno a uno las oraciones. La carrera colonialista europea en África y Asia generó rivalidades y el tenso ambiente internacional durante la preguerra. Claro, claro que sí. Desde que se da la conferencia de Berlín en el siglo XIX, auspiciada por Otto von Bismarck, las potencias comenzaron a tener rivalidades, ¿no? Incluso un caso fue el de Marruecos, ¿no? En Marruecos comenzaron a entrar las potencias, ¿no? Alemania, Francia, España incluso, rivalizaban por esta zona importante en el norte de la África. Otro caso era los Balcanes, ¿no? Justamente hace un ratito veíamos la pregunta, ¿no? Relacionado a la guerra balcánica. Definitivamente en los Balcanes, en África, la guerra ruso-japonesa, ¿no? En el Pacífico. O sea, definitivamente, muchachos, la paz armada estuvo llena por algunos conflictos indirectos que nos va a llevar a que se desarrolle en 1914 la Primera Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que el asesinato de Francisco Fernando simplemente fue el detonante, ¿no? O sea, un pretexto fue, porque la guerra iba a estallar. La guerra iba a estallar. O sea, estábamos esperando simplemente que suceda algo fuerte para que, ¡boom!, los bloques militares se activen. Así que la oración 1, déjame decirte, querido Cachimbo, espero que te haya ido muy bien en este examen, verdadero.
Los nacionalistas, o los nacionalismos en todo caso, en los imperios multiétnicos, generaron una inestabilidad que tuvo impacto en las relaciones internacionales. Ah, justo lo hemos comentado en la pregunta anterior, ¿no? O sea, ha estado bien sencillo en este caso. Si sabías bien la Primera Guerra Mundial, tus 40 puntos, pues por esta y la anterior, ¿no? La anterior también de la Guerra Mundial. Definitivamente sí, pues había harto nacionalismo. El nacionalismo es una causa de la Primera Guerra Mundial. O sea, ¿por qué crees que se formó Mano Negra? ¿Están locos esos tipos para matar a Francisco Fernando? No, lo odiaban, pues, porque Austria-Hungría presionaba a estos países, a Serbia, a Bulgaria, a Montenegro. Claro, pues, los presionaba, a Bosnia. Entonces, definitivamente el nacionalismo que se vive en aquella época va a ser una de las causas para que nos lleve al desarrollo de la guerra en 1914, definitivamente. La creciente rivalidad entre las principales potencias europeas llevó a la conformación de alianzas, qué fea palabra, alianzas, suena segunda, alianzas militares contrapuestas. No, un saludo para todos los aliancistas. Sí, claro, la triple alianza, ¿no? La triple entente. Son bloques militares contrapuestos. Alemania, Austria-Hungría, Italia, triple alianza. Aunque claro, Italia luego se cambia de bando, ¿no? Eso ya te lo explico en nuestros ciclos virtuales que estamos desarrollando. Imagino que te vas a inscribir, ¿cierto? Y la triple entente, Francia, Inglaterra, ¿no? Rusia. Son bloques contrapuestos, son bloques antagónicos que ¡pum! Comienzan a rivalizar en la guerra. Así que sí. La oración 3 también es válido. Los movimientos anticoloniales de África y Asia incrementaron la rivalidad de las potencias imperialistas fuera del viejo continente. Es que acá hay un detalle, ¿no? Movimientos anticoloniales. Los movimientos anticoloniales son de después de 1945, pues. Cuando se pone fin a la Segunda Guerra Mundial, muchas colonias, es el caso de India, ¿no? ¿Te acuerdas? El movimiento de Gandhi, la península de la Indochina, ¿no? Con Ho Chi Minh, o el referéndum que se hizo en Argelia, ¿no? El de Charles de Gaulle, el que convoca para que Dembélé, ¿no? Se convierta en el primer presidente de ese país tan lejano, de África del Norte, Argelia. Estos países sí consiguen su independencia, pero es post Segunda Guerra Mundial. Movimientos anticoloniales es después de la Segunda Guerra Mundial. Y la pregunta está enfocada en la paz armada. La pregunta está enfocada en el antecedente a la Primera Guerra Mundial. Así que la versión 4 no tiene nada que ver, pues, no tiene nada que ver. Salió la clave, ¿no? Verdadero, verdadero, falso. La clave sería casita. Casita. Bastante sencillo. ¿Qué te pareció el examen? ¿Difícil? ¿Complejo? Si tú has seguido nuestros videos, seguramente esto ha sido muy easy. Ojo que ha venido muy parecido, al menos en estas dos, de guerras mundiales, al último examen también. Al último examen que lo hemos subido a nuestro canal. Te queda nomás ahí el playlist. Muy bien, y para finalizar la pregunta, nos vamos con la número 70. Dice, los historiadores y analistas políticos coinciden en afirmar que la aplicación de la perestroika y la glasnost precipitaron el colapso de la Unión Soviética. Claro, la perestroika y la glasnost son reformas de los años 80 por Mikhail Gorbachev que aceleraron que la Unión Soviética se venga abajo. O sea, definitivamente esto aceleró, incrementó los soviéticos entren en una crisis tremenda. Y también súmale a eso, pues, ¿no? La catástrofe en la guerra de Afganistán, la caída del muro de Berlín en el 89 y finalmente, pues, en el 91, la Unión Soviética termina por desaparecer. Si bien la glasnost tenía como objetivo ofrecer más libertades para la información, mira, acá para resolver esa pregunta creo que no se necesita ser un erudito en la materia, al menos en este tema, porque el mismo texto te da palabras claves. Dice, la glasnost tiene como objetivo libertades para la información, expresión de los ciudadanos soviéticos. En los hechos, esta reforma ofreció una oportunidad para la manifestación de un fenómeno político que el adoctrinamiento ideológico no logró hacer desaparecer. Me quedo con este punto, chicos. Me quedo con esta oración que dice, la reforma, se refiere a la glasnost, le había dado la oportunidad para que se manifiesten, ¿ya?, de un fenómeno político que el adoctrinamiento ideológico no había logrado desaparecer. ¿Qué ocurre? En el socialismo muchas veces hay un sometimiento ideológico, ¿no? En el socialismo a veces las minorías no pueden expresar su descontento porque son apabulladas. Un caso, un ejemplo es lo que había pasado en el estalinismo. Nadie puede dudar que con Joseph Stalin la Unión Soviética alcanza un alto grado de industrialización. Perfecto. Pero, ¿qué le ocurrió a la oposición? ¿Acaso no fueron perseguidos? ¿Acaso muchos no fueron deportados?
¿Acaso muchos no fueron asesinados? Entonces, cuando había oposición al socialismo, al menos en la Unión Soviética, había sometimiento. Pero ahora con el Glasnost ya había mayor libertad de expresar tus ideas. Ahora, en esa oración que he subrayado dice, un fenómeno político que el adoctrinamiento ideológico no logró hacer desaparecer. ¿Qué significa? Que ya había, ¿no? Ya había una intención de separarse de este yugo socialista, ¿no? De este dominio, de este poder. ¿Recuerdas la primavera Praga que se había dado? En la primavera Praga ya se había intentado, ¿no? Salirse de la Unión Soviética, es el caso de Checoslovaquia, ¿no? Y recuerda que ya con el Glasnost ahora hay mayor libertad, mayor información. Los medios de comunicación les da la oportunidad a los manifestantes de que expresen su descontento. Gracias a eso se supo la catástrofe de Chernobyl, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál sería la clave en todo caso, no? Recuerda que esto le había permitido a países, los primeros en independizarse en la Unión Soviética, es el caso de Letonia, es el caso de Lituania, es el caso de Estonia, les había permitido justamente liberarse. El Glasnost les da acceso a la información. Ahora todos los medios de comunicación conocen cuáles son sus problemas, cuáles son sus conflictos, qué es lo que ocurre realmente en la Unión Soviética. La clave de esta pregunta es la existencia de distintos nacionalismos en el interior de la Unión Soviética, que justamente querían encontrar su separación de la URSS. Muchachos, espero que te haya gustado este live así recontra rápido de lo que ha sido el examen de admisión hoy día. Vamos a estar transmitiendo también el de Historia del Perú. Y no se olviden de compartirlo, no se olviden de dejar su like, de suscribirse. Y todos los viernes, acuérdate, todos los viernes a las 9 de la noche tenemos el ciclo free. Si quieres pertenecer a nuestras aulas privadas o de repente necesitas asesoramiento personalizado, puedes contactarte con los medios de comunicación que aparecen abajo. ¿Sí? Listo, muchachos, un gran abrazo y ya nos estamos viendo hasta un próximo video.